de esta entrega del tema el sufrimiento y el dolor. Les invito, si usted apenas llega a esta parte, les invito para que miren el inicio o la parte primera de este tema, donde van a conocer los planteamientos y la base de lo que estamos hoy desarrollando. Estamos hablando acerca del sufrimiento y el dolor, y ahora habíamos dejado en la parte, al final de la parte inicial, el tema que venimos hablando es acerca de la homosexualidad. Decíamos que la homosexualidad no existe, pero tal vez desde la parte social, del señalamiento social, de la parte religiosa, de la parte de lo común que vemos, mucha gente estigmatiza, señala y hace muchas cosas, muchos juicios en contra de esta situación. La verdad es, hay un total desconocimiento de lo que el hombre es y de lo que ha venido a evolucionar. Cada uno, les decíamos, es un caso aparte, así como cada huella digital del ser humano es individual, es personal. Asimismo, es precisamente cada alma y por supuesto su programa evolutivo. Cada uno, cada cual está precisamente en desarrollo y por lo tanto no debo criticar, sino más bien empezar a conocerme a mí y empezar a trabajar sobre mi desarrollo evolutivo con respecto a la espiritualidad y al alma, ¿sí? Muy diferente y difiere mucho de aquel, del más allá, y si este está en esta condición y aquel está en otra condición, es un propósito que él tiene. Recuerde que el 70 o 80% de las cosas que vivimos son pactadas, ¿sí? Es el pacto prenatal que hicimos con nuestro creador allí y con las personas allí, con nuestra mamá, el que va a ser el papá, los hermanos, y con este tipo de personas que van a venir a ayudarnos en nuestro programa evolutivo, ¿sí ve? Por lo tanto, no debo entonces señalar ni enjuiciar absolutamente a nadie. Por eso le damos la bienvenida, ¿sí? Porque vamos a comenzar entonces con la segunda parte de el sufrimiento y el dolor. Siempre recordemos entonces que vinimos a entender, no vinimos a criticar, pues cada uno de nosotros vinimos a aprender y a rectificar individualmente, ¿sí? Ahora, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, entonces son evidentes de la parte humana, o sea, somos videntes de la parte humana. Y recuerde que usted es un ser espiritual, el ser espiritual que es una energía que no puedes, una energía que puede ser hombre o una energía que puede ser mujer, dependiendo de la encarnación que vamos viviendo en este plano terrenal. Nosotros podemos llegar como nietos a este mundo, podemos llegar como abuelos también, o como tíos, o como papás, o como hermanos, o como hombre, o como mujer. Vamos viviendo diferentes experiencias a lo largo de nuestras encarnaciones que vamos teniendo. ¿Sí ven? Por eso la importancia de comprender todos estos elementos para no hacer un juicio hacia nada y hacia nadie, ¿sí? Vamos viviendo diferentes experiencias a lo largo de nuestras encarnaciones, ¿cierto? Que vamos teniendo. Veamos entonces por qué yo digo que la homosexualidad no existe. Porque la homosexualidad es una elección que ese espíritu ha tomado para cuando encarne en este plano humano pueda vivir las experiencias que le corresponda vivir en su proceso evolutivo. Ejemplo, que hay personas que no confían en sí mismas, que creen más en las palabras de los demás que en el mismo, porque no tienen amor propio, porque su autoestima es baja, porque no tiene respeto por sí mismo o por una infinidad de situaciones que debe entonces sanar. Por eso decidieron venir
con este aspecto o venir a vivir una vida evolutiva a través de la homosexualidad, ¿sí? Entonces, cuando hablo de respeto, ¿sí?, que la persona tal vez no tenga respeto por sí misma, significa que no se da su propio valor, porque no se da su propia identidad, porque no hace respetar lo que él cree, lo que él considera que debe ser respetado. O sea, entonces es una persona que es muy vulnerable, una persona homosexual, que le critican, que le señalan, que le cuestionan, que le hacen absolutamente todo con él, y esa persona no reacciona, simplemente se esconde, llora, se tortura, se flagela, vive momentos muy difíciles, pero no es capaz de enfrentarlos. Entonces, una persona con esas características toma la decisión de venir a este mundo en condición de homosexual. ¿Lo entienden ahora sí? ¿Por qué? Porque es más difícil. ¿Qué es más difícil que esto? ¿Sí? ¿Qué es más difícil que venir una persona como violadora, como asesina, como homosexual o como cosas así, que tenga señalamiento de la sociedad, de su propia familia y de sus propias cosas? Es terrible, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no puede ser que en un mundo de tanta ignorancia como el que nosotros vivimos, una persona que nace en condición homosexual es porque fue su elección para vivir las experiencias y va a tener que enfrentar momentos supremamente difíciles y supremamente duros, y va a encontrar señalamientos de muchas personas. Muchos de esas personas son sus mismos papás, su misma familia, que lo atacan y que no le aceptan que esa persona tenga una condición diferente a lo que ellos quisieran que tuviera. Y empieza entonces el dolor en esa persona, un dolor muy fuerte, y ahí es donde viene la reacción. Y es ahí donde vienen las profundas decisiones. Escuchen bien esto, estoy hablando de que los padres atacan y sus propias familias lo atacan, ¿sí? Ahora, yo no entiendo todavía por qué muchas cosas pasan, pero se lo voy a decir con mucho cariño. Existen comunidades, iglesias y sus diferentes líderes religiosos que les condenan y que dicen que es pecado y que atacan a las personas de condición homosexual, y solo se basan en las paquidermas doctrinas, pero enseñan que Dios no hace excepción de personas. Pero ellos mismos se contradicen porque desconocen el plan evolutivo, porque desconocen la espiritualidad real, porque solo tienen religiones, doctrinas. Ahora, se preguntará, o muchos dicen, qué rico es el café de Colombia, el mejor del mundo, ¿verdad? Les decía entonces que porque son homosexuales los condenan. Sin embargo, son la gran mayoría de líderes religiosos y sus iglesias que hablan de amor y los castigan. Eso todavía no lo entiendo, ¿verdad? La verdad que no. Hablan de amor universal y señalan y condenan a una persona. Condenan su condición, y más si era homosexual, y la sociedad misma se refiere con desprecio a ellos, con señalamientos. Por eso esa persona ignoran totalmente el plan evolutivo designado por nuestro Creador, que estas personas encierran muchísimo dolor o sufrimiento. Es ya la hora entonces que todos nosotros entendamos y demos muchísimas gracias por ellos. ¿Por qué? Porque gracias a esas personas y a otras que llaman enemigos de la sociedad, es que nosotros, que tú y yo, podemos evolucionar. ¿Sí? Porque cada uno vinimos a eso, no a señalar. Cada cual tendrá que dar cuenta de sí. ¿No es eso lo que enseñan, pues? Entonces, el argumento doctrinal es falso. Lo que aducen es que tal libro lo dice.
pero les agreden y la gran mayoría ignoran que una cosa son los 7 preceptos de la ética moral ordenado por nuestro Creador y otra cosa muy diferente son las cantidades de embustes que añadieron algunos ambiciosos e inescrupulosos líderes religiosos, alejando de Dios, ¿sí? Alegando que Dios dijo sin decir. Tengamos en cuenta que todas las religiones son iguales. Todas tienen mucha mentira. Mire lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que todo es mentira. Estoy diciendo que tienen muchísima mentira. ¿Sí? La explicación es que esta alma en mención, ¿sí?, a la cual nos estamos refiriendo, toma esa decisión de llegar a este plano humano en condición de homosexual para aprender a valorarse a sí mismo. Ahora, ¿qué significa valorarse a sí mismo? Es empezar a entender que él puede aprender a hacer respetar su condición, que no tiene que sentirse menos que nadie, que no es menos que nadie, que es un ser humano maravilloso, que es un ser humano maravilloso como cualquiera, que tiene que tener amor propio y confianza, que tiene que valorarse maravillosamente, que no le debe creer más a los ataques de los demás que a sus sentimientos y a esa voz interna que le está diciendo: yo quiero contarle al mundo quién soy. Muchas personas, siendo o teniendo esta condición homosexual, todavía no lo han expresado, y hay muchas personas que ni siquiera lo saben, pero por dentro llevan un tormento y un sufrimiento muy grande que solamente se acaba el día que se atrevan a salir y a decirle al mundo que soy una persona X o Y, ¿sí? O que soy gay. Y entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tú callas? ¿Ya has dicho al mundo qué es lo que tú eres? ¿Sí? Que eres egoísta, que eres prepotente, que eres irascible, que eres persona de poca confianza, que eres una persona manipuladora. ¿Y eso ya lo has dicho a los 4 vientos? ¿Cierto que no? ¿Por qué no? Porque cada persona venimos a evolucionar desde nuestra parte. Entonces, yo no te critico, tampoco critiques a nadie, ¿sí? No lo hagamos, no los critiquemos, ni a ellos ni a nadie. Cada cual está en su proceso evolutivo. No hay ningún problema. El problema es que esa persona, producto del miedo, se quedó con ese dolor interno y se siente maltratado y castigado y ajusticiado por toda una sociedad que le cree más a los demás que lo que se cree a sí mismo. Ahí está el problema. Ahí es donde está el meollo del asunto. Porque ¿a qué vino? ¿Cuál fue el propósito de su llegada a este mundo? El propósito fue vivir esa experiencia y eligió uno de los caminos más fuertes simplemente para poder despertar. Para eso fue que él eligió esa experiencia, para ganar la confianza, para ganar la valoración, para ganar el amor propio que seguramente ha mantenido oculto durante muchísimo tiempo, pero que gracias al dolor va a poderlo superar y lo va a poder solucionar gracias al dolor y al sufrimiento a través de esa condición. ¿Sí ven? ¿Ahora sí me entendieron? Cuando me quedo en el estado de sufrimiento, cuando nunca lo enfrento, cuando la persona nunca enfrenta su condición y se queda ahí, pero cuando entiende que hay un propósito y sale avante, muchas veces el principio de manera equivocada, como yo lo veo en algunos casos donde hay personas que son en condición homosexual y salen a desafiar al mundo entero, eso no es parte de la evolución personal. Algún día entenderán que no tienen que desafiar a nadie, ni tienen que pelear con nadie, simplemente deben vivir su propia vida porque se merecen vivir su propia existencia sin tener que pensar en lo que crean los demás o en lo que dicen los demás. Este es el aprendizaje de ellos. Ahora,
La pregunta sería, ¿sabemos cuál es el aprendizaje de nosotros? ¿Ya sabes cuál es tu aprendizaje? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender? Mis apreciados amigos, gracias a esas personas, nosotros podemos aprender a tener aceptación, tolerancia, respeto y amor por el otro. Si usted es de las personas que critica a una persona en condición homosexual, o en condición de violador, o en condición de ladrón, ¿sí?, que cayó en la trampa, usted cayó en la trampa, sí, cayó en la trampa religiosa y moralista de ser juez y acusador. Ahora siente que usted tiene que estar señalando a alguien, ajusticiando a alguien, y en ese mismo momento usted mismo lo está haciendo con usted, porque usted mismo se está condenando, porque usted no tiene por qué criticar, señalar ni juzgar absolutamente a nadie, pues todos vinimos y estamos en proceso evolutivo de nuestra alma, ¿sí? Nosotros vinimos a este mundo a vivir dos cosas, dos experiencias o dos metas. La primera es aprender a ser felices y la segunda, aprender a amar a los demás. Amar a los demás como a nosotros mismos, esas son las tareas que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo ser feliz cuando estoy atacando a los demás? Explíquemelo. ¿Cómo puedo vivir en estado de felicidad cuando estoy sufriendo constantemente? Explíquemelo. ¿Esto que no tiene respuesta? ¿Y por qué sufro? Hay personas que sufren porque tienen un hermano, porque tienen un hijo, porque tienen algún familiar y son homosexuales. Y viven sufriendo y su misión es ser felices. Esa persona le está prestando un servicio maravilloso, así como a él mismo. La persona homosexual está trabajando por sanar, por crecer en lo que corresponde a evolución de su alma. Nosotros también desde afuera podemos aprender esta gran enseñanza que nos traen a todos. Aprender la aceptación, la tolerancia, el amor y el respeto, sobre todo el respeto, ¿sí? Yo no soy quien para venir a señalar a nadie, ni usted tampoco, sí, para nada, ¿sí? Ahora, cosa diferente es ya que quieran entonces a nivel de los colegios, que quieran adoctrinar a la gente, y que no, eso ya es otra cosa muy diferente. Mire, yo no estoy hablando de eso. O que quieran entonces imponer una moda, o que eso ya es otra cosa. Estoy hablando de lo personal, del individuo como tal, de la evolución, ¿sí?, espiritual de cada ser. ¿Sí ve? Por eso les dije, no tienen que hacer desfiles, no tienen que hacer nada de esas cosas en absoluto, ¿sí? Pero eso ellos lo van a entender, lo van a aprender, ¿verdad? Entonces, recordemos que la base de nuestro aprendizaje y de nuestra rectificación gira sobre tres ejes principales y que de allí se deriva el resto, ¿cierto? El eje número 1 es el amor, el eje número 2 es la compasión, y el eje número 3 es la fe verdadera, no la fe religiosa, la fe verdadera, ¿sí? Nosotros no somos quien para cuestionar a Dios y menos la vida de los demás. Así que si usted quiere evolucionar espiritualmente, pregúntese esto: ¿qué tanto yo critico a los demás? ¿Qué tanto yo señalo a los demás? ¿Qué tanto yo acepto a los demás? Pregúntese eso. Porque en la medida en que nosotros llegamos a un nivel en el cual aceptamos que así es la vida, que todo es perfecto y que todo está correcto, su nivel de sufrimiento va a desaparecer entonces, porque todo lo que estamos viviendo es perfecto. Todo lo que nosotros consideramos que es malo, todo lo que nosotros vemos que afuera es malo, simplemente es parte de un plan maestro maravilloso y divino. Como usted quiera llamarlo, dentro del proceso de evolución, tengamos presente que todas las almas que estamos acá, que todos estamos cumpliendo un propósito
de diferentes maneras. Así como la persona en condición homosexual viene a ser humillada y maltratada simplemente para que despierte, lo mismo sucede con el asesino, con el violador, con el ladrón, con todas las personas. Cada uno viene con un propósito planeado, cada uno tiene un fin y una misión específica. Piensen en eso, piensen en eso. Hay que madurar espiritualmente, ¿sí? La gente dirá, no, pero es que mire, que Sodoma fue destruida por esto, que tal cosa. Yo les digo que no es así. No es así. No fue destruido por la homosexualidad. Eso fue algo añadido. Fue algo añadido. Si realmente usted, si hay alguno que hace parte de alguna comunidad religiosa, con respeto le digo, si usted realmente estudia, busque, pero no busque dentro de su comunidad religiosa, amplíe su conocimiento, como dice allí, corra las estacas, ¿sí? Y busque información por otro lado, y usted va a encontrar que si algo no practicaban allá en Sodoma y Gomorra, era la benevolencia. Si algo no practicaban, era la misericordia. Si algo no practicaban, era la ayuda al prójimo, el amor al prójimo. Y al que veían ayudando al prójimo, lo mataban. Lo mataban. ¿Sí ven? Si usted profundiza, va a encontrar que esa fue la principal de las razones, ¿sí?, por lo que fue destruida Sodoma y Gomorra, obviamente por otras más, ¿verdad? Pero no es el cuento que por la homosexualidad. Entonces por eso la gente ya dice, wow, ¿en qué mundo vivimos? Hoy por hoy y tal cosa, tal otra. Diferente, obviamente, de que ya hayan concursos de ellos y vainas así. Cada cual hace con su vida lo que desea. Estamos hablando del plan evolutivo, personal, individual, ¿sí? Y no tenemos por qué juzgar ni a ese ni a nadie, ¿sí? A nadie. Y si usted hace parte, como le dije ahora, de una comunidad religiosa, encuentra ahí lo que dice Mateo 7:1. Punto. Si es que pues está pegado a eso. Si es que realmente usted profesa estas cosas, ¿verdad? Entonces, el 60 o el 70% de las experiencias que nosotros vamos a vivir en este mundo, las hemos acordado antes de nacer. Eso es lo que llama el plan prenatal. Pero un 30 o 40% de las decisiones que tomamos nosotros en este plano es el libre albedrío. Es el plano humano como libre albedrío, un plan espiritual. Solamente que yo no recuerdo que vengo a vivir unas experiencias. Muchas personas vienen a vivir experiencias, la enfermedad del dolor financiero, o el dolor que sea para un proceso evolutivo, pero en esta vida nosotros podemos decidir muchas cosas. Nosotros podemos tener como punto de partida este momento. Usted puede decidir ser un mejor ser humano, ser honesto con las demás personas, ser correcto, ser fiel y leal, respetar a su pareja, ser fiel a sí mismo y respetarse a sí mismo. Cuando yo digo fiel a sí mismo y ser persona fiel con uno, simplemente es decidir esto, hacerlo, ser correcto, ser íntegro, ¿sí? Como nuestro Creador nos enseña, ¿verdad? Entonces, no por aparentar, no buscar ganancias deshonestas. ¿Cuántas personas se están aceptando o están aceptando la infidelidad de sus parejas y a pesar de eso se quedan en esa relación? Sufren todo el tiempo y se victimizan. ¿Y hace cuánto que usted sabe que su pareja es infiel? Algunos dicen hace 30 años, ¿cierto? Otros 20 años.
¿Y por qué sufren si usted sabe que está siendo infiel con usted? Que no se está aprendiendo a valorar, es lo que pasa. Está siendo infiel con usted, que no está aprendiendo a quererse, que no ha aprendido a colocar límites, que no ha aprendido realmente a vivir su vida de una forma honesta con usted mismo y se aguanta tal situación. Lo que yo trato de decirle a usted es que tenemos demasiados estímulos al frente para criticar. Como el caso que acabo de contarles a ustedes, hay personas que saben de esta condición, entonces critican a esa persona, le critican a esa persona que está viviendo su propia experiencia, está viviendo esas situaciones que pactó en la vida para poder despertar y traer una persona infiel a su vida para que despierte la fidelidad con ella misma. O tal vez no la han logrado hacer y nosotros señalamos y cuestionamos y estamos todo el tiempo señalando a los demás que por qué viven así. Cada vez que usted señala, se condena. Cada vez que usted ve una noticia, cada vez que usted sale a la calle y ve que algo que va a ser motivo de su crítica, usted se está condenando y se está alejando realmente de su plano espiritual. Espero estarme haciendo entender, como lo que quiero decirles, ¿sí? Es que gracias a los violadores, gracias a los ladrones, gracias a los homosexuales, gracias a todas las personas que son criticadas por tantos y tantos y miles de personas en el mundo entero, gracias a ellos es que usted puede medir su nivel evolutivo. El día en que usted mire con amor, el día que usted mire con compasión, el día que usted ore por la evolución de esa alma, usted estará realmente en un proceso evolutivo maravilloso y de crecimiento espiritual. De lo contrario, está bien abajo, en un mundo de oscuridad religiosa. No crea que usted es bueno, que yo soy bueno porque voy a misa, o porque voy a un culto media o una hora, ¿sí? O porque voy una hora a la semana y cuando salgo de ahí entonces ya todo está resuelto. No podemos seguir siendo ilusos. La vida se mide por los contratiempos diarios, por la forma como yo diariamente estoy viviendo. Por eso les digo ahora, el dolor es una cosa maravillosa. El dolor tiene un propósito y hay gente que está sufriendo todo el tiempo porque alguien no hace las cosas como él quiere, ¿sí? Esas personas controladoras sufren mucho porque no hacen las cosas a la manera que él quiere y nunca va a suceder, entonces por eso van a sufrir toda la vida si no cambian eso, ¿sí? Aunque le estén enseñando, la vida aprende a ser más flexible, aprende a ceder un poco más, aprende a no ser tan rígido con las cosas. Al igual que todo en la vida, el dolor tiene un propósito maravilloso y tenemos que entender cuál es el mensaje que trae para nuestro nivel evolutivo cada dolor. Este tema es bastante profundo y espero que ustedes lo reflexionen, lo piensen, lo investiguen también, para que entendamos el crecimiento. Es importante hallar algo que es fundamental en los seres humanos, y de acuerdo a cómo pensamos, sentimos y actuamos, vamos creando la realidad de la vida. Hoy es un buen momento para empezar a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Observe su nivel de pensamiento. Dicen los expertos en la neurociencia que los seres humanos tenemos más de 80.000 pensamientos al día, ¿sí? Imagínense, más de 80.000 pensamientos al día. Y no nos damos cuenta. Y en la gran mayoría son pensamientos repetitivos. Que significa que un 70 o 80% son los mismos pensamientos del día anterior. Y así venimos durante años, ¿sí? Y esos pensamientos son los que terminan por enfermarnos o del hígado, o del sistema nervioso, del sistema digestivo, o del sistema circulatorio, o del sistema óseo, qué sé yo. Entonces, el nivel de pensamiento crea muchas cosas.
Entre esas cosas crea la enfermedad, y es la enfermedad que entra como resultado de esas malas relaciones con los demás. Entre esas, el aislamiento en la vida, porque a veces nosotros nos sentimos solos y es difícil vivir solos sin Dios en el mundo donde hay tanta gente. Nos podemos sentir solos. Eso es otra cosa completamente diferente. Una cosa es que usted se sienta solo y otra cosa es que viva solo, ¿sí? Pero vivir solo es una realidad completamente distinta. Ahora, nosotros necesitamos, todos, tú y yo, necesitamos tiempo a solas para meditar, para analizar, para autoevaluarnos, para planear, para pensar en nuestro presente, para corregir nuestros errores. Entonces necesitamos ese tiempo de soledad, ese tiempo de meditación, donde podamos mirar hacia adentro de nosotros, donde podamos conocernos realmente y saber si estamos en la línea de ese plan evolutivo del Creador, o simplemente estamos viviendo en algo que la sociedad le cambió al hombre, que le cambió la felicidad real por el goce pasajero. Tenaz eso. Entonces, debemos aprender a manejar nuestro estado emocional, nuestros pensamientos. Recuerde que el pensamiento tiene un fin maravilloso. El día que nosotros tengamos entrenamiento mental, muchas cosas van a ser distintas. Entrenamiento mental significa entender la fuerza creadora que tiene el pensamiento de nosotros como seres humanos. Así como el pensamiento que crea la enfermedad, el pensamiento también puede crear la prosperidad y la sanidad, ¿sí? Así como el pensamiento crea la pobreza. Cuando nosotros decimos una persona es pobre desde cualquier área de la vida, económica, social, mental, la que usted quiera, pobreza, nosotros decimos que la pobreza simplemente es la extensión de la forma como pensamos. El día que yo cambio mi forma de pensar, cambia la realidad de mi vida que estoy viviendo actualmente. Todo depende de mí. El sufrimiento es la extensión del dolor. Y el dolor es la alarma que nos hace caer en cuenta que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que debemos enderezar, que nos hemos salido del rumbo que el Eterno fijó un día para nuestra vida. Por eso tenemos que aceptar y entender, comprender que el mundo va perfecto, que todo está perfecto. Pero es que hay situaciones, el mundo va perfecto. Enfóquese en su vida, en el plan evolutivo. No se enfoque en el mundo. Deje el mundo como está, dice por ahí, que el mundo está hecho a la medida. Tranquilo, no pasa nada. Haga su vida. Piense en usted, ¿sí? Y entienda que el sufrimiento y el dolor es el mecanismo que nuestro Creador utiliza para llamarnos la atención, para que volvamos a esa línea del plan evolutivo, ¿se ve? De cambio, de crecer, de rectificar, ¿sí? Hasta aquí este tema del día de hoy, esta segunda parte. Si usted llegó en esta parte, yo le invito, véase ambas, para que pueda entender todo el concepto total, ¿sí? Para que pueda usted de allí poder entonces hacer un análisis profundo y esto le sirva para cambiar su vida. Recuerde, usted es lo que piensa, lo que usted cree, lo que usted dice y lo que usted hace. Si quiere cambiar su vida,
porque eso es lo maravilloso. El Creador nos permite a todos, nos da la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Pero empiece por usted, cambia tus pensamientos. Pero por encima de todo, cambia tu creencia religiosa por una fe pura, por una emuná, y tenga una confianza, una seguridad, ¿sí?, plena y total en el Creador del universo. Mientras tanto, les invitamos para que usted envíe este mensaje a otras personas, para que muchos conozcan y entiendan, porque hay sufrimiento y hay dolor en el mundo, precisamente con un propósito, con un maravilloso propósito. Que el Eterno les bendiga, gracias por vernos y hasta la próxima.